Capítulo 15. El diario del Dr. Seward. Continuación. Por un momento me dominó una fuerte cólera. Fue como si en vida hubiese abofeteado a Lucy. Golpeé fuertemente la mesa y me puse en pie al mismo tiempo que le decía: «Dr. Van Helsing, ¿está usted loco?». Él levantó la cabeza y me miró. La ternura que reflejaba su rostro me calmó de inmediato. «Me gustaría que así fuera», dijo él. «La locura sería más fácil de soportar comparada con verdades como esta». «Oh, mi amigo, ¿por qué piensa que yo di un rodeo tan grande? ¿Por qué tomé tanto tiempo para decirle una cosa tan simple? ¿Es acaso porque lo odio y lo he odiado a usted toda mi vida? ¿Es porque deseaba causarle daño? ¿Era porque yo quería, ahora, después de tanto tiempo, vengarme por aquella vez que usted salvó mi vida, y de una muerte terrible?» «Ah, no. Perdóneme», le dije yo. Mi maestro continuó: «Mi amigo, fue porque yo deseaba ser cuidadoso en darle la noticia, porque yo sé que usted amó a esa niña tan dulce. Pero aún ahora no espero que usted me crea. Es tan difícil aceptar de golpe cualquier verdad muy abstracta, ya que nosotros podemos dudar que sea posible si siempre hemos creído en su imposibilidad. Y es todavía más difícil y duro aceptar una verdad concreta tan triste, y de una persona como la señorita Lucy. Hoy por la noche iré a probarlo. ¿Se atreve a venir conmigo?». Esto me hizo tambalear. Un hombre no gusta que le prueben tales verdades. Byron decía de los celos: «Y prueban la verdad pura de lo que más aborrecía». Él vio mi indecisión y habló: «La lógica es simple, aunque esta vez no es lógica de loco, saltando de un montecillo a otro en un pantano con niebla. Si no es verdad, la prueba será un alivio. En el peor de los casos, no hará ningún daño. Si es verdad, ahí está la amenaza. Sin embargo, cada amenaza debe ayudar a mi causa, pues en ella hay necesidad de creer. Venga, le digo lo que me propongo. Primero salimos ahora mismo y vamos a ver al niño al hospital. El doctor Vincent, del Hospital del Norte, donde el periódico dice que se encuentra el niño, es un amigo mío, y creo que de usted también, ya que estudió con él en Ámsterdam. Permitirá que 2 científicos vean su caso, si no quiere que lo hagan 2 amigos. No le diremos nada, sino solo que deseamos aprender. Y entonces sacó una llave de su bolsillo y la sostuvo ante mí. Entonces pasamos la noche, usted y yo, en el cementerio donde yace Lucy. Esta es la llave que cierra su tumba. Me la dio el hombre que hizo el féretro, para que se la diera a Arthur. Mi corazón se encogió cuando sentí que una horrorosa aventura parecía estar ante nosotros. Sin embargo, no podía hacer nada. Así es que hice de tripas corazón y dije que sería mejor darnos prisa, ya que la tarde estaba pasando. Encontramos despierto al niño. Había dormido y había comido algo, y en conjunto iba mejorando notablemente. El doctor Vincent retiró la venda de su garganta y nos mostró los puntos. No había ninguna duda con su parecido de aquellos que habían estado en la garganta de Lucy. Eran más pequeños y los bordes parecían más frescos. Eso era todo. Le preguntamos a Vincent a qué los atribuía, y él replicó que debían ser mordiscos de algún animal, tal vez de una rata, pero se inclinaba a pensar que era uno de esos murciélagos que eran tan numerosos en las alturas del norte de Londres. «Entre tantos inofensivos», dijo él, «puede haber alguna especie salvaje del sur de algunos tipos más malignos. Algún marinero pudo haberlo llevado a su casa, y puede habérsele escapado, o incluso algún polluelo puede haberse salido de los jardines zoológicos, o alguno de los de ahí puede haber sido creado por un vampiro. Estas cosas suceden. ¿Saben ustedes? Hace solo 10 días se escapó un lobo, y creo que lo siguieron en esta dirección. Durante una semana después de eso, los niños no hicieron más que jugar a Caperucita Roja en el brezal y en cada callejuela del lugar hasta que el espanto de esta dama fanfarrona apareció. Desde entonces se han divertido mucho. Hasta este pobre pequeñuelo, cuando despertó hoy, le preguntó a una de las enfermeras si podía irse. Cuando ella le preguntó por qué quería irse, él dijo que quería ir a jugar con la dama fanfarrona. «Espero», dijo Van Helsing, «que cuando usted envíe a este niño a casa tomará sus precauciones para que sus padres mantengan una estricta vigilancia sobre él».
Dar libre curso a estas fantasías es lo más peligroso, y si el niño fuese a permanecer otra noche afuera, probablemente sería fatal para él. Pero en todo caso supongo que usted no lo dejará salir hasta dentro de algunos días, ¿no es así? Seguramente que no. Permanecerá aquí por lo menos una semana. Más tiempo si la herida todavía no le ha sanado. Nuestra visita al hospital se prolongó más tiempo del que habíamos previsto, y antes de que saliéramos, el sol ya se había ocultado. Cuando Van Helsing vio que estaba oscuro, dijo: «No hay prisa, es más tarde de lo que yo creía. Venga, busquemos algún lugar donde podamos comer, y luego continuaremos nuestro camino». Cenamos en el castillo de Jack Straw, junto con un pequeño grupo de ciclistas y otros que eran alegremente ruidosos. Como a las 10 de la noche salimos de la posada. Ya estaba entonces bien oscuro, y las lámparas desperdigadas hacían la oscuridad aún mayor una vez que uno salía de su radio individual. El profesor había evidentemente estudiado el camino que debíamos seguir, pues continuó con toda decisión. En cambio, yo estaba bastante confundido en cuanto a la localidad. A medida que avanzamos fuimos encontrando menos gente, hasta que finalmente nos sorprendimos cuando encontramos incluso a la patrulla de la policía montada, haciendo su ronda suburbana normal. Por último llegamos a la pared del cementerio, la cual escalamos. Con alguna pero no mucha dificultad, pues estaba oscuro, y todo el lugar nos parecía extraño. Encontramos la cripta de los Westenra. El profesor sacó la llave, abrió la rechinante puerta y, apartándose cortésmente, pero sin darse cuenta, me hizo una seña para que pasara adelante. Hubo una deliciosa ironía en este ademán, en la amabilidad de ceder el paso en una ocasión tan lúgubre. Mi compañero me siguió inmediatamente y cerró la puerta con cuidado, después de ver que el candado estuviera abierto y no cerrado. En este último caso hubiésemos estado en un buen lío. Luego buscó a tientas en su maletín y, sacando una caja de fósforos y un pedazo de vela, procedió a hacer luz. La tumba, durante el día y cuando estaba adornada con flores frescas, era ya suficientemente lúgubre. Pero ahora, algunos días después, cuando las flores colgaban marchitas y muertas, con sus pétalos mustios y sus cálices y tallos pardos, cuando la araña y el gusano habían reanudado su acostumbrado trabajo, cuando la piedra descolorida por el tiempo, el mortero cubierto de polvo, y el hierro mohoso y húmedo, y los metales empañados, y las sucias filigranas de plata reflejaban el débil destello de una vela, el efecto era más horripilante y sórdido de lo que puede ser imaginado. Irresistiblemente pensé que la vida animal, no era la única cosa que pasaba y desaparecía. Van Helsing comenzó a trabajar sistemáticamente, sosteniendo su vela de manera que pudiera leer las inscripciones de los féretros y sosteniéndola de manera que el esperma de ballena caía en blancas gotas que se congelaban al tocar el metal. Buscó y encontró el sarcófago de Lucy. Otra búsqueda en su maletín y sacó un destornillador. «¿Qué va a hacer?», le pregunté. «Voy a abrir el féretro. Entonces estará usted convencido». Sin perder tiempo comenzó a quitar los tornillos y finalmente levantó la tapa, dejando al descubierto la cubierta de plomo bajo ella. La vista de todo aquello casi fue demasiado para mí. Me parecía que era tanto insulto para la muerta como si se le hubiesen quitado sus vestidos mientras dormía estando viva. De hecho, le sujeté la mano y traté de detenerlo. Él solo dijo: «Verá usted», y buscando a tientas nuevamente en su maletín, sacó una pequeña sierra de calados. Atravesando un tornillo a través del plomo mediante un corto golpe hacia abajo, cosa que me estremeció, hizo un pequeño orificio que sin embargo era suficientemente grande para admitir la entrada de la punta de la sierra. Yo esperé una corriente de gas del cadáver de una semana. Los médicos, que tenemos que estudiar nuestros peligros, nos tenemos que acostumbrar a tales cosas. Y yo retrocedí hacia la puerta. Pero mi maestro no se detuvo ni un momento. Aserró unos 60 centímetros a lo largo de uno de los costados del féretro, y luego a través y luego por el otro lado hacia abajo. Tomando luego el borde de la pestaña suelta, lo dobló hacia atrás en dirección a los pies del féretro, y sosteniendo la vela en la abertura, me indicó que echara una mirada. Me acerqué y miré. El féretro estaba vacío.
Ciertamente me causó una gran sorpresa y me dio una fuerte impresión. Pero Van Helsing permaneció inmóvil. Ahora estaba más seguro que antes sobre lo que hacía y más decidido a proseguir su tarea. ¿Está usted ahora satisfecho, amigo John?, me preguntó. Yo sentí que toda la rebeldía agazapada de mi carácter se despertaba dentro de mí, y le respondí: estoy satisfecho de que el cuerpo de Lucy no está en el féretro, pero eso solo prueba una cosa. ¿Y qué es lo que prueba, amigo John? Que no está ahí. Eso es buena lógica, dijo él, hasta cierto punto. Pero ¿cómo puede usted explicarse que no esté ahí? Tal vez un ladrón de cadáveres, sugerí yo. Alguno de los empleados del empresario de pompas fúnebres pudo habérselo robado. Yo sentí que estaba diciendo tonterías, y sin embargo, aquella fue la única causa real que pude sugerir. El profesor suspiró. Debemos tener más pruebas. Venga conmigo, John. Cerró otra vez la tapa del féretro, recogió todas sus cosas y las metió en el maletín. Apagó la luz y colocó la vela en el mismo lugar de antes. Abrimos la puerta y salimos. Detrás de nosotros cerró la puerta y le echó llave. Me entregó la llave diciendo: ¿quiere guardarla usted? Sería mejor que estuviese bien guardada. Yo reí, con una risa que me veo obligado a decir que no era muy alegre, y le hice señas para que la guardara él. Una llave no es nada, le dije. Puede haber duplicados, y de todas maneras no es muy difícil abrir un candado de esa clase. Mi maestro no dijo nada, sino que guardó la llave en su bolsillo. Luego me dijo que vigilara un lado del cementerio mientras él vigilaba el otro. Ocupé mi lugar detrás de un árbol de tejo y vi su oscura figura moviéndose hasta que las lápidas y los árboles lo ocultaron a mi vista. Fue una guardia muy solitaria. Al poco rato de estar en mi lugar escuché un reloj distante que daba las 12, y a su debido tiempo dio la 1 y las 2. Yo estaba tiritando de frío, muy nervioso, y enojado con el profesor por llevarme a semejante tarea y conmigo mismo por haber acudido. Estaba demasiado frío y demasiado adormilado para mantener una aguda observación, pero no estaba lo suficientemente adormilado como para traicionar la confianza del maestro. En resumen, pasé un largo rato muy desagradable. Repentinamente, al darme vuelta, pensé ver una franja blanca moviéndose entre dos oscuros árboles de tejo, en el extremo más lejano de la tumba al otro lado del cementerio. Al mismo tiempo, una masa oscura se movió del lado del profesor y se apresuró hacia ella. Luego yo también caminé, pero tuve que dar un rodeo por unas lápidas y unas tumbas cercadas, y tropecé con unas sepulturas. El cielo estaba nublado, y en algún lugar lejano un gallo tempranero lanzó su canto. Un poco más allá, detrás de una línea de árboles de enebros que marcaban el sendero hacia la iglesia, una tenue y blanca figura se apresuraba en dirección a la tumba. La propia tumba estaba escondida entre los árboles, y no pude ver dónde desapareció la figura. Escuché el crujido de unos pasos sobre las hojas en el mismo lugar donde había visto anteriormente a la figura blanca, y al llegar allí encontré al profesor sosteniendo en sus brazos a un niño tierno. Cuando me vio, lo puso ante mí y me dijo: ¿está usted satisfecho ahora? No, dije yo de una manera que sentí que era agresiva. ¿No ve usted al niño? Sí, es un niño, pero ¿quién lo trajo aquí? ¿Está herido? Veremos, dijo el profesor, y movidos por el mismo impulso buscamos la salida del cementerio, llevando con nosotros al niño dormido. Cuando nos hubimos alejado un pequeño trecho, nos recogimos tras un macizo de árboles, encendimos un fósforo y miramos la garganta del niño. No tenía ni un arañazo ni cicatriz alguna. ¿Tenía yo razón?, pregunté triunfalmente. Llegamos apenas a tiempo, dijo el profesor, como meditando. Ahora teníamos que decidir qué íbamos a hacer con el niño, por lo que consultamos acerca de él. Si lo llevábamos a una estación de policía tendríamos que dar declaración de nuestro movimiento durante la noche. Por lo menos, tendríamos que declarar de alguna manera cómo habíamos encontrado al niño. Así es que finalmente decidimos que lo llevaríamos al brezal, y que si oíamos acercarse a un policía, lo dejaríamos en un lugar en donde él tuviera que encontrarlo. Luego podríamos irnos a casa lo más pronto posible. A la orilla del brezal de Hampstead oímos los pesados pasos de un policía
y dejamos al niño a la orilla del camino, y luego esperamos y observamos hasta que vimos que él lo había iluminado con su linterna. Escuchamos sus exclamaciones de asombro, y luego nos alejamos en silencio. Por suerte encontramos un coche cerca de Los Españoles, y nos fuimos en él a la ciudad. No puedo dormir, por lo que estoy haciendo estas anotaciones, pero debo tratar de dormir siquiera unas horas, ya que Van Helsing vendrá por mí al mediodía. Insiste en que lo acompañe en otra expedición semejante a la de hoy, 27 de septiembre. Dieron las 2 de la tarde antes de que encontráramos una oportunidad para realizar nuestro intento. Un funeral efectuado al mediodía había terminado, y los últimos dolientes rezagados se alejaban perezosamente en grupos, cuando, mirando cuidadosamente detrás de un macizo de árboles de aliso, vimos cómo el sepulturero cerraba la verja detrás de él. Sabíamos que estaríamos a salvo hasta la mañana en caso de que lo deseáramos, pero mi maestro me dijo que no necesitaríamos más que una hora, a lo sumo. Nuevamente sentí esa horrible sensación de la realidad de las cosas, en la cual cualquier esfuerzo de la imaginación parece fuera de lugar. Y me di cuenta distintamente de las amenazas de la ley que pendían sobre nosotros debido a nuestro impío trabajo. Además, sentí que todo era inútil. Delictuoso como fuese abrir un féretro de plomo para ver si una mujer muerta cerca de una semana antes estaba realmente muerta. Ahora me parecía la mayor de las locuras abrir otra vez esa tumba, cuando sabíamos, por haberlo visto con nuestros propios ojos, que el féretro estaba vacío. Me encogí de hombros, sin embargo permanecí en silencio, pues Van Helsing tenía una manera de seguir su propio camino, sin importarle quién protestara. Sacó la llave, abrió la cripta y nuevamente me hizo una cortés seña para que lo precediera. El lugar no estaba tan espantoso como la noche anterior, pero, oh, cómo se sentía una indescriptible tristeza cuando le daba la luz del sol. Van Helsing caminó hacia el féretro de Lucy y yo lo seguí. Se inclinó sobre él y nuevamente torció hacia atrás la pestaña de plomo. Un escalofrío de sorpresa y espanto me recorrió el cuerpo. Allí yacía Lucy, aparentemente igual a como la habíamos visto la noche anterior a su entierro. Estaba, si era posible, más bella y radiante que nunca. No podía creer que estuviera muerta. Sus labios estaban rojos, más rojos que antes, y sus mejillas resplandecían ligeramente. «¿Qué clase de superchería es esta?», dije a Van Helsing. «¿Está usted convencido ahora?», dijo el profesor como respuesta, y mientras hablaba alargó una mano de una manera que me hizo temblar, levantó los labios muertos y mostró los dientes blancos. «Vea», continuó, «están incluso más agudos que antes, con este, y tocó uno de los caninos y el diente debajo de ellos. Pequeñuelos pueden ser mordidos. ¿Lo cree ahora, amigo John?». Una vez más la hostilidad se despertó en mí. No podía aceptar una idea tan abrumadora como la que me sugería. Así es que con una intención de discutir de la que yo mismo me avergonzaba en esos momentos, le dije: «La pudieron haber colocado aquí anoche». «Es verdad, eso es posible». «¿Quién?». «No lo sé, alguien lo ha hecho. Y sin embargo hace una semana que está muerta. La mayor parte de la gente no tendría ese aspecto después de tanto tiempo». Para esto no tenía respuesta y guardé silencio. Van Helsing no pareció notar mi silencio. Por lo menos no mostró ni disgusto ni triunfo. Estaba mirando atentamente el rostro de la muerta. Levantó los párpados, la miró a los ojos y una vez más le separó los labios y examinó sus dientes. Luego se volvió hacia mí y me dijo: «Aquí hay algo diferente a todo lo conocido. Hay alguna vida dual que no es como las comunes. Fue mordida por el vampiro cuando estaba en un trance, caminando dormida. Oh, se asombra usted. No sabe eso, amigo John, pero lo sabrá más tarde, y en trance sería lo mejor para regresar a tomar más sangre. Ella murió en trance, y también en trance es una no muerta. Por eso es distinta a todos los demás. Generalmente cuando los no muertos duermen en casa, y al hablar hizo un amplio ademán con los brazos para designar lo que para un vampiro era casa, su rostro muestra lo que son, pero este es tan dulce que cuando ella es no muerta, regresa a la nada de los muertos comunes. Vea, no hay nada aparentemente maligno aquí, y es muy desagradable que yo tenga que matarla mientras duerme.
esto me heló la sangre. Y comencé a darme cuenta de que estaba aceptando las teorías de Van Helsing. Pero si ella estaba realmente muerta, ¿qué había de terrorífico en la idea de matarla? Él levantó su mirada hacia mí y evidentemente vio el cambio en mi cara, pues dijo casi alegre: «Ah, ¿cree usted ahora?». Respondí: «No me presione demasiado. Estoy dispuesto a aceptar. ¿Cómo va a hacer usted este trabajo macabro? Le cortaré la cabeza y llenaré su boca con ajo y atravesaré su corazón con una estaca». Me hizo temblar pensar en la mutilación del cuerpo de la mujer que yo había amado. Sin embargo, el sentimiento no fue tan fuerte como lo hubiera esperado. De hecho, comenzaba a sentir repulsión ante la presencia de aquel ser, de aquella no muerta, como lo había llamado Van Helsing, y a detestarlo. Es posible que el amor sea todo subjetivo, o todo objetivo. Esperé un tiempo bastante considerable para que Van Helsing comenzara, pero él se quedó quieto, como si estuviese absorto en profundas meditaciones. Finalmente cerró de un golpe su maletín y dijo: «Lo he estado pensando y me he decidido por lo que considero lo mejor. Si yo actuara simplemente siguiendo mi inclinación, haría ahora, en este momento, lo que debe hacerse. Pero otras cosas seguirán, y cosas que son 1000 veces más difíciles y que todavía no conocemos. Esto es simple. Ella todavía no ha matado a nadie, aunque eso es cosa de tiempo, y el actuar ahora sería quitar el peligro de ella para siempre. Pero luego podemos necesitar a Arthur. ¿Y cómo le diremos esto? Si usted, que vio las heridas en la garganta de Lucy y vio las heridas tan similares en el niño, en el hospital, si usted, que vio anoche el féretro vacío y lo ha visto hoy lleno, con una mujer que no solo no ha cambiado sino que se ha vuelto más rosada y más bella en una semana después de muerta, si usted sabe esto y sabe de la figura blanca que anoche trajo al niño al cementerio y sin embargo no cree a sus propios sentidos, ¿cómo entonces puedo esperar que Arthur, quien desconoce todas estas cosas, crea? Dudó de mí cuando evité que besara a la moribunda. Yo sé que él me ha perdonado, pero creyendo que por ideas equivocadas yo he hecho algo que evitó que él se despidiera como debía. Y puede pensar que, debido a otro error, esta mujer ha sido enterrada viva. Y en la más grande de todas las equivocaciones, que la hemos matado. Entonces arguirá que nosotros, los equivocados, somos quienes la hemos matado debido a nuestras ideas. Y entonces se quedará muy triste para siempre. Sin embargo, nunca podrá estar seguro de nada, y eso es lo peor de todo. Y algunas veces pensará que aquella a quien amaba fue enterrada viva, y eso pintará sus sueños con los horrores que ella debe haber sufrido. Y otra vez pensará que puede ser que nosotros tengamos razón, y que después de todo su amada era una no muerta. No, ya se lo dije una vez, y desde entonces yo he aprendido mucho. Ahora, desde que sé que todo es verdad, 100.000 veces más sé que debe pasar a través de las aguas amargas para llegar a las dulces. El pobre muchacho debe tener una hora que le hará parecer negra la faz del mismo cielo. Luego podremos actuar decisivamente y a fondo, y ponerlo en paz consigo mismo. Me he decidido. Vámonos. Usted regrese a su casa, por la noche, a su asilo, y vea que todo esté bien. En cuanto a mí, pasaré esta noche aquí en el cementerio. Mañana por la noche vaya a recogerme al Hotel Berkeley a las 10. Avisaré a Arthur para que venga también, y también a ese fino joven de América que dio su sangre. Más tarde, todas tendremos mucho que hacer. Yo iré con usted hasta Piccadilly y cenaré ahí, pues debo estar de regreso aquí antes de la salida del sol. Así pues, echamos llave a la tumba y nos fuimos, y escalamos el muro del cementerio, lo cual no fue una tarea muy difícil, y condujimos de regreso a Piccadilly. Nota dejada por Van Helsing en su abrigo, en el Hotel Berkeley, y dirigida a John Seward, M.D. Sin entregar, 27 de septiembre. Amigo John, le escribo esto por si algo sucediera. Voy a ir solo a vigilar ese cementerio de la iglesia. Me agradaría que la muerta viva, o no muerta, la señorita Lucy, no saliera esta noche, con el fin de que mañana en la noche esté más ansiosa. Por consiguiente, debo preparar ciertas cosas que no serán de su agrado. Ajos y un crucifijo, para sellar la entrada de la tumba.
No hace mucho tiempo que es muerta viva y tendrá cuidado. Además, esas cosas tienen el objeto de impedir que salga, puesto que no pueden vencerla si desea entrar, porque en ese caso, el muerto vivo está desesperado y debe encontrar la línea de menor resistencia, sea cual sea. Permaneceré alerta durante toda la noche, desde la puesta del sol hasta el amanecer, y si existe algo que pueda observarse, lo haré. No tengo miedo de la señorita Lucy, ni temo por ella. En cuanto a la causa a la que debe el ser muerta viva, tenemos ahora el poder de registrar su tumba y guarecernos. Es inteligente, como me lo ha dicho el señor Jonathan, y por el modo en que nos ha engañado durante todo el tiempo que luchó con nosotros por apoderarse de la señorita Lucy. La mejor prueba de ello es que perdimos. En muchos aspectos, los muertos vivos son fuertes. Tienen la fuerza de 20 hombres e incluso la de nosotros 4, que le dimos nuestras fuerzas a la señorita Lucy. Además, puede llamar a su lobo y no sé qué pueda suceder. Por consiguiente, si va allá esta noche, me encontrará allá, pero no me verá ninguna otra persona hasta que sea ya demasiado tarde. Empero es posible que no le resulte muy atractivo ese lugar. No hay razón por la que debiera presentarse, ya que su coto de caza contiene piezas más importantes que el cementerio de la iglesia donde duerme la mujer muerta viva y vigila a un anciano. Por consiguiente, escribo esto por si acaso. Recoja los papeles que se encuentran junto a esta nota, los diarios de Harker y todo el resto. Léalos y después busque a ese gran muerto vivo. Córtele la cabeza y queme su corazón o atraviéselo con una estaca para que el mundo pueda estar en paz sin su presencia. Si sucede lo que temo, adiós. Van Helsing. Del diario del Dr. Seward, 28 de septiembre. Es maravilloso lo que una buena noche de sueño reparador puede hacer por uno. Ayer estaba casi dispuesto a aceptar las monstruosas ideas de Van Helsing, pero en estos momentos veo con claridad que son verdaderos retos al sentido común. No me cabe la menor duda de que él lo cree todo a pie juntillas. Me pregunto si no habrá perdido el juicio. Con toda seguridad debe haber alguna explicación lógica de todas esas cosas extrañas y misteriosas. ¿Es posible que el profesor lo haya hecho todo él mismo? Es tan anormalmente inteligente que, si pierde el juicio, llevaría a cabo todo lo que se propusiera, con relación a alguna idea fija, de una manera extraordinaria. Me niego a creerlo, puesto que sería algo tan extraño como lo otro descubrir que Van Helsing está loco. Pero de todos modos, tengo que vigilarlo cuidadosamente. Es posible que así descubra algo relacionado con el misterio. 29 de septiembre, por la mañana. Anoche, poco antes de las 10, Arthur y Kinsey entraron en la habitación de Van Helsing. Este nos dijo todo lo que deseaba que hiciéramos, pero especialmente se dirigió a Arthur, como si todas nuestras voluntades estuvieran concentradas en la suya. Comenzó diciendo que esperaba que todos nosotros lo acompañáramos. Puesto que es preciso hacer allí algo muy grave, ¿viene usted? Le asombró mi carta. Las preguntas fueron dirigidas a Lord Godalming. Sí, me sentí un poco molesto al principio. Ha habido tantos enredos en torno a mi casa en los últimos tiempos que no me agradaba la idea de uno más. Asimismo, tenía curiosidad por saber qué quería usted decir. Kinsey y yo discutimos acerca de ello, pero cuanto más ahondábamos en la cuestión, tanto más desconcertados nos sentíamos. En lo que a mí respecta, creo que he perdido por completo la capacidad de comprender. Yo me encuentro en el mismo caso, dijo Kinsey Morris lacónicamente. Oh, dijo el profesor. En ese caso se encuentran ustedes más cerca del principio que nuestro amigo John, que tiene que desandar mucho camino para acercarse siquiera al principio. A todas luces había comprendido que había vuelto a dudar de todo ello, sin que yo pronunciara una sola palabra. Luego se volvió hacia los otros dos y les dijo con mucha gravedad: «Deseo que me den su autorización para hacer esta noche lo que creo conveniente. Aunque sé que eso es mucho pedir, y solamente cuando sepan qué me propongo hacer, comprenderán su importancia. Por consiguiente, me veo obligado a pedirles que me prometan el permiso sin saber nada, para que más tarde, aunque se enfaden conmigo y continúen enojados durante cierto tiempo, una posibilidad que no he pasado por alto, no puedan culparse ustedes de nada». «Me parece muy leal su proceder», interrumpió Kinsey.
Respondo por el profesor. No tengo ni la menor idea de cuáles sean sus intenciones, pero les aseguro que es un caballero honrado, y eso basta para mí. Muchas gracias, señor, dijo Van Helsing con orgullo. Me he honrado considerándolo a usted un amigo de confianza, y su apoyo me es muy grato. Extendí una mano que Kinsey aceptó. Entonces Arthur tomó la palabra. Doctor Van Helsing, no me agrada comprar un cerdo en un saco sin verlo antes, como dicen en Escocia, y si hay algo en lo que mi honor de caballero o mi fe como cristiano puedan verse comprometidos, no puedo hacer esa promesa. Si puede usted asegurarme que esos altos valores no están en peligro de violación, le daré mi consentimiento sin vacilar un momento, aunque le aseguro que no comprendo qué se propone. Acepto sus condiciones, dijo Van Helsing, y lo único que le pido es que, si considera necesario condenar alguno de mis actos, reflexione cuidadosamente en ello, para asegurarse de que no se hayan violado sus principios morales. De acuerdo, dijo Arthur, me parece muy justo. Y ahora que ya hemos terminado las negociaciones, puedo preguntar qué tenemos que hacer. Deseo que vengan ustedes conmigo en secreto al cementerio de la iglesia de Kinstea. El rostro de Arthur se ensombreció, al tiempo que decía, con tono que denotaba claramente su desconcierto: ¿En dónde está enterrada la pobre Lucy? El profesor asintió con la cabeza, y Arthur continuó: ¿Y una vez allí? ¿Entraremos en la tumba? Arthur se puso en pie. Profesor, ¿está usted hablando en serio, o se trata de alguna broma monstruosa? Excúseme, ya veo que lo dice en serio. Volvió a sentarse, pero vi que permanecía en una postura rígida y llena de altivez, como alguien que desea mostrarse digno. Reinó el silencio hasta que volvió a preguntar: ¿Y una vez en la tumba? Abriremos el ataúd. Eso es demasiado, exclamó poniéndose en pie, lleno de ira. Estoy dispuesto a ser paciente en todo cuanto sea razonable, pero en este caso, la profanación de una tumba, de la que... Perdió la voz, presa de indignación. El profesor lo miró tristemente. Si pudiera evitarle a usted un dolor semejante, amigo mío, dijo. Dios sabe que lo haría, pero esta noche nuestros pies hollarán las espinas, o de lo contrario, más tarde y para siempre, los pies que usted ama hollarán las llamas. Arthur levantó la vista con rostro extremadamente pálido y descompuesto, y dijo: Tenga cuidado, señor, tenga cuidado. ¿No cree usted que será mejor que escuche lo que tengo que decirles? Dijo Van Helsing. Así sabrá usted por lo menos cuáles son los límites de lo que me propongo. ¿Quieren que prosiga? Me parece justo, intervino Morris. Al cabo de una pausa, Van Helsing siguió hablando, haciendo un gran esfuerzo por ser claro. La señorita Lucy está muerta, ¿no es así? Sí, por consiguiente no es posible hacerle daño. Pero si no está muerta... Arthur se puso en pie de un salto. ¡Santo Dios!, gritó. ¿Qué quiere usted decir? ¿Ha habido algún error? ¿La hemos enterrado viva? Gruñó con una cólera tal que ni siquiera la esperanza podía suavizarla. No he dicho que estuviera viva, amigo mío, no lo creo. Solamente digo que es posible que sea una muerta viva, o no muerta. Muerta viva, no muerta. ¿Qué quiere usted decir? ¿Es todo esto una pesadilla, o qué? Existen misterios que el hombre solamente puede adivinar y que desentraña en parte con el paso del tiempo. Créanme, nos encontramos actualmente frente a uno de ellos. Pero no he terminado. ¿Puedo cortarle la cabeza al cadáver de la señorita Lucy? Por todos los diablos no, gritó Arthur, con encendida pasión. Por nada del mundo consentiré que se mutile su cadáver. Doctor Van Helsing, está usted abusando de mi paciencia. ¿Qué le he hecho para que desee usted torturarme de este modo? ¿Qué hizo esa pobre y dulce muchacha para que desee usted causarle una deshonra tan grande en su tumba? ¿Está usted loco para decir algo semejante? ¿O soy yo el alienado al escucharlo? No se permita siquiera volver a pensar en tal profanación. No le daré mi consentimiento en absoluto. Tengo el deber de proteger su tumba de ese ultraje, y les prometo que voy a hacerlo. Van Helsing se levantó del asiento en que había permanecido sentado durante todo aquel tiempo y dijo con gravedad y firmeza: Lord Godalming, yo también tengo un deber para con los demás, un deber para con usted
y para con la muerta. Y le prometo que voy a cumplir con él. Lo único que le pido ahora es que me acompañe, que observe todo atentamente y que escuche. Y si cuando le haga la misma petición más adelante, no está usted más ansioso que yo mismo porque se lleve a cabo, entonces cumpliré con mi deber, pase lo que pase. Después, según los deseos de usted, me pondré a su disposición para rendirle cuentas de mi conducta, cuando y donde usted quiera. La voz del maestro se apagó un poco, pero continuó en tono lleno de conmiseración. Pero le ruego que no siga enfadado conmigo. En el transcurso de mi vida he tenido que llevar a cabo muchas cosas que me han resultado profundamente desagradables y que a veces me han destrozado el corazón. Sin embargo, nunca había tenido una tarea tan ingrata entre mis manos. Créame que si llegara un momento en que cambiara usted su opinión sobre mí, una sola mirada suya borraría toda la tristeza enorme de estos momentos, puesto que voy a hacer todo lo humanamente posible por evitarle a usted la tristeza y el pesar. Piense solamente, ¿por qué iba a tomarme tanto trabajo y tantas penas? He venido desde mi país a hacer lo que creo que es justo, primeramente para servir a mi amigo John, y además para ayudar a una dama que yo también llegué a amar. Para ella, y siento tener que decirlo, aun cuando lo hago para un propósito constructivo, di lo mismo que usted, la sangre de mis venas. Se la di, a pesar de que no era como usted, el hombre que amaba, sino su médico y su amigo. Le consagré mis días y mis noches, antes de su muerte y después de ella. Y si mi muerte puede hacerle algún bien, incluso ahora, cuando es un muerto vivo, la pondré gustosamente a su disposición. Dijo esto con una dignidad muy grave y firme, y Arthur quedó muy impresionado por ello. Tomó la mano del anciano y dijo con voz entrecortada: «Oh, es algo difícil de creer y no lo entiendo. Pero al menos debo ir con usted y observar los acontecimientos». Esto ha sido todo en el episodio de hoy. ¿Os ha gustado? ¿Qué os ha parecido? Dejad vuestra opinión en los comentarios. Dadle a like y suscribiros a Los Libros de Sangre.